Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos a colocar y configurar un sistema de luz diurna para comenzar las primeras pruebas de renderizado en Mental Ray, que es el motor que viene por default en 3D Studio Max. Antes de iniciar debemos asignar este motor, el motor de Mental Ray, en los parámetros generales, y esto se hace en Render Setup, en este icono de aquí, y damos clic y nos abre la ventana de configuración. En la ventana de configuración, aquí en la pestaña de Common, hasta en la parte inferior, hasta abajo, donde dice Production, aquí debemos asignar Mental Ray. Lo asignamos y listo. Ahora sí, vamos a comenzar con la colocación del sistema diurno en nuestro modelo 3D. Primeramente debemos ir a la pestaña de Creadores y elegir la opción de System y elegiremos el Deadline. Automáticamente nos sale esta ventana donde 3D Studio nos dice que estamos creando un Deadlight System, por lo que nos recomienda usar un control de exposición tipo EV15 con el control de exposición de Mental Ray Photographic, y damos clic en sí para que lo asigne. Ahora colocamos nuestro sistema con un clic sostenido y arrastramos para indicar la posición y el tamaño de la rosa de norte. Soltamos y después colocamos el sol. Preferentemente que nuestro sistema esté fuera de nuestro modelo para que no se encime nuestras geometrías. Ahora aquí en la pestaña de System podemos ver los valores de posicionamiento global de nuestro sistema. Está el control de parámetros, está manual, está por fecha, tiempo y localización, o por el archivo de datos climáticos, ¿no? Que este archivo se genera en otros programas de análisis climáticos, ¿no? Y bueno, seleccionamos de fecha, tiempo y localización. Después está la opción de poder cambiar la hora y fecha. Más abajo tenemos la opción de Get Location, que es para asignar la posición geográfica de nuestro proyecto. Damos clic y nos abre esta ventana. En el menú superior nos muestra las diferentes regiones o continentes. En la parte izquierda tenemos este listado con las ciudades predefinidas por 3D Studio para poder seleccionar nuestra ubicación, o simplemente podemos dar clic en el mapa para seleccionarla, ¿no? Voy a dar clic aquí para seleccionar Guadalajara y listo, damos clic en OK. Vemos que automáticamente asigna la latitud y la longitud de Guadalajara y reconoce la zona horaria, que es -7 horas. Si nuestra ciudad no se encuentra en el listado y no la podemos indicar en el mapa porque no la reconoce, podemos ir a Google Maps para obtener el dato de la latitud y la longitud e ingresarla aquí directamente de forma manual. Bueno, saber que para volver a esta ventana y poder cambiar la hora y la fecha en nuestros renders, de hacer prueba de error, a ver qué día o qué hora nos gusta más nuestro render, tenemos dos formas de hacerlo. Una es seleccionar el sol y en el menú Motion nos lleva al menú de configuración, y la segunda forma es hacerlo en la pestaña de modificadores, y aquí en posición tenemos este botón de Setup que nos manda automáticamente al menú de configuración. Bueno, vamos a configurar nuestro sistema diurno. Como ya vieron, las opciones de configuración son bastantes, por lo que yo recomiendo enfocarse a modificar lo básico, que es asignar para Sunlight el tipo de Mental Ray Sun, y para Skylight asignar Mental Skylight. De inmediato nos salta esta ventana donde nos dice que estamos creando un Mental Ray Sky, por lo que se recomienda añadir un mapeo del cielo por un Mental Ray Physical Sky. Este parámetro o mapeo del cielo hará que el cielo corresponda con la hora y el mes que asignamos en los parámetros del sol de manera automática. Decimos que sí. Ahora, el siguiente valor que podemos modificar son los parámetros de sombra. Aquí en Shadow podemos desactivar o que se emitan las sombras dando clic aquí en On, lo cual pues bueno, no recomiendo porque pierde realismo nuestro render, ¿no? Al no tener sombras emitidas por el sol, lo cual es raro. Por eso se puede llegar a ver raro nuestro render. Pero con lo que sí podemos jugar es un poco con el softness.
Este es un efecto de suavizar las sombras o los límites de las sombras que causa un efecto de difuminado en los bordes de la sombra emitida. Yo recomiendo asignar un valor entre 1 y 5 para que el efecto sea sutil y realista. Más de 10 o 20 creará sombras como muy difusas, como si fuesen de luz difusa, no de luz directa, que equivale como a un día nublado, ¿no? Donde no hay un sol directamente, sino que está la luz difusa. Otro valor que podemos modificar es el Night Color. Este valor es el color de las sombras y su saturación. Podemos bajar la saturación de las sombras a un valor 0.5, por ejemplo, y las sombras serán la mitad de oscuras en el render. Así matizamos un poco los contrastes entre luz y sombras en el render. También el color lo podemos un poco cambiar, este es el color de la sombra, podemos a lo mejor ponerle un color gris para que no sean tan oscuras, ¿no? Eso dependerá ya de nuestro render. Pues listo, tenemos ya los parámetros de nuestro deadlight establecidos y vamos a realizar nuestro primer render. Ahora debemos colocar un piso o un terreno en donde se emitan las sombras. Si no, cuando se esté realizando el render puede quedarse trabado literalmente al estar haciendo los cálculos de proyección de sombras hacia el infinito. Por lo que no olvidemos hacer este paso de colocar el terreno, aunque sea un color blanco o sin ninguna textura. Y bueno, vamos a crearlo, vamos a creadores y en la pestaña de geometrías elegimos plane o plano y lo colocamos de tal forma que esté sobrado del proyecto, ¿no? Y yo le colocaré una medida de 200 por 200 y lo cambiaré de color, un color gris. Listo. Acomodamos un poco la vista para hacer el render, más o menos, no sé, que se vea, tener una visión general de las sombras, más o menos así lo voy a dejar. Damos clic en Render Production para que genere el render y esperamos a que se realice, ¿no? Vemos cómo está empezando ya el render. Aquí podemos ver esta especie de píxeles en 3D Studio. Aquí digamos que 3D Studio les llama fotones, es decir, son una especie de sensores a los que les llega la luz, y 3D Studio calcula cuánta luz llega a cada uno de estos, ¿no? Desde las fuentes de luz, ya sea el sol o las luces que agregaremos después de en la escena. Y por tanto, entre más pequeños sean estos píxeles o fotones de cálculo, mayor será la resolución de la imagen final y evidentemente mayor será el tiempo que dure haciéndose nuestro render. Listo, terminó el render, pero vemos que la luz está un poco vertical por la hora que dejamos del sistema diurno, y para lo que yo siempre recomiendo renderizar en una trayectoria solar baja, tipo 11 de la mañana, y en un mes bajo, como noviembre o diciembre. Esto para que nuestro render tenga un poco más de vida y sea como más atractivo al tener luces y sombras, ¿no? Que no sea todo un sol como de 12 del día, ¿no? Vamos a cambiarlo, seleccionamos el sol y vamos a la pestaña de Motion. Elegimos ahora las 11 AM para noviembre. Perdón. Y repetimos el render. Vemos las sombras que se emiten por el sol y la escena se ve mejor, más dinámica, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, podemos ir probando en varias horas y diferentes meses hasta encontrar la hora y la fecha en que nuestro render resulte más interesante, más dinámico. Yo voy a probar las 14 horas y vuelvo a renderizar. Aquí veo que el sol entra por las ventanas hacia el interior del proyecto, lo cual puede ser interesante a la hora de hacer los renders del interior. Ahora voy a probar modificar lo que les comentaba de la sombra suavizada o difuminada. Voy a modificadores y en softness voy a poner un valor de 5 y vuelvo a renderizar. Pero ahora en el render lo haré solo de la mitad de la imagen para tener un punto de comparación del antes y el después. Para eso voy a la ventana de Render Frame y aquí donde dice View
cambiamos a región y nos aparece este recuadro rojo que podemos ajustar a la parte que queremos que se renderice. Ajustamos la ventana más o menos a la mitad para ver sombras del antes sin el softness y sombras con el softness. Y deshabilitamos la opción aquí en este icono. Deshabilitamos la opción de editar región. Si no lo hacemos, quedará activa y no nos permitirá realizar otras tareas, ¿no? ni otros comandos. Entonces, hasta que no lo desactivemos, podremos continuar. Hacemos el render y esperamos a que termine. Y listo. Aquí está. Vemos que las sombras están suavizadas, pero están muy moteadas. Vemos estos puntos. Esto se debe a la resolución tanto del render como de la calidad del suavizado de las sombras. Para modificar la resolución del render o de los cálculos de las luces, vamos a Render Setup y en la pestaña Global Illumination tenemos la opción de Final Gathering, ¿no? Aquí podemos indicar que los cálculos se realicen en calidad. Esta calidad es de los cálculos. Es calidad draft, slow, media, high o very high. O si modificamos algunos parámetros será custom. Vamos a hacer la prueba con calidad media. Lo dejamos así. Y hacemos el render. Bueno, listo, aquí está el render. Vemos que la resolución del render ha aumentado y de igual forma el tiempo de renderizado, pero aún seguimos viendo el moteado de la sombra. Para aumentar la definición de la sombra debemos ajustar la precisión del suavizado de la sombra. Y esto está aquí en la ventana de render, en la parte inferior tenemos la misma opción del render setup, que era de aumentar la precisión de los cálculos. Pero también tenemos la opción de soft shadow precision. La voy a subir a 2x en High Quality y repito el render. Aquí está el resultado, pero aún sigue el moteado, ¿no? Aunque en menor intensidad, perdón. Ahora voy a aumentar la resolución a 8x, pero seguramente aumentarán los tiempos de renderizado, ¿no? Hacemos el render, esperamos y listo. Vemos que los resultados evidentemente han mejorado mucho. Aunque creo que el softness es demasiado aún. Bueno, el efecto. Voy a ir a los parámetros en modificadores y lo ajustaré de nuevo y lo dejaré en valor 2. Ahora realizaré el render, pero lo haré completo para ver los resultados ya generales, ya como a modo de render final. Y bueno, doy clic aquí en View y renderizamos. Una vez que hemos definido los parámetros del sistema diurno en lo que se termina el render, podemos continuar con el modelado y así asignar texturas y luces, por lo que para el siguiente proceso podemos bajar estos valores al mínimo, es decir a low, ¿no? Por ejemplo, para seguir trabajando con las diferentes pruebas. Esto para que no nos tome mucho tiempo en cada prueba de error del renderizado, hasta una vez que tengamos todo el modelo terminado. Ya que tengamos todo mueblado, todo asignado en texturas, volvemos a asignar los valores de renderizado final, los que hemos obtenido aquí de calidad media y todo esto, y lo que evidentemente puede tomar ya en ese momento mucho tiempo para completar los cálculos, que pueden ir desde 4, 8 hasta 20 o 40 horas, ¿no? Pero una vez que ya terminamos todos estos parámetros, todo el modelado, pues ya le podemos dar el tiempo a la computadora, la podemos dejar toda la noche trabajando y sin ningún problema para obtener el render final. Pues ya ha terminado aquí el render. Vemos que los efectos de sombra ya son muy buenos y nuestro render va por buen camino. Ahí lo que les decía, ahora lo que seguiría es comenzar con asignar las texturas y ambientar con muebles y luces para terminar nuestro proyecto. Pues hasta aquí el video, muchas gracias y hasta el próximo video.